Bien, señores, bienvenido a un nuevo video de tu canal De Todo con Matías. Materiales a ser usados. Compra los siguientes materiales: 2 tubos de 10 pies de 1 pulgada, media hoja o plancha de Playboy, 22 T de 1 pulgada y 8 tapones de 1 pulgada. Herramientas que usaremos: una cinta de medir, un marcador y una sierra o cortatubo. Procedimiento: de los 2 tubos de 10 pies cortaremos 3 pedazos de tubo de 21 pulgadas, 8 pedazos de tubo de 10 pulgadas, 6 pedazos de tubo de 5 pulgadas y 16 pedazos de tubos de 2 pulgadas. De la media hoja o plancha de Playboy cortaremos 4 pedazos de 24 por 10 pulgadas. Ahora procederemos al ensamblado del organizador. Procedemos a unir 2 T de 1 pulgada con un pedazo de tubo de 10 pulgadas de largo. Luego, en un extremo de la T colocamos un pedazo de tubo de 2 pulgadas y lo unimos con una T de 1 pulgada en posición con el orificio hacia arriba. En el otro extremo de la T colocamos un pedazo de tubo de 5 pulgadas de largo. En la T de la parte de arriba colocamos un pedazo de tubo de 2 pulgadas para unirlo a otra T de 1 pulgada. En el tubo de 5 pulgadas de la parte de abajo colocamos una T de 1 pulgada y la unimos a la T de la parte superior mediante un pedazo de tubo de 10 pulgadas de largo. Luego, en un extremo de la T colocamos un pedazo de tubo de 2 pulgadas y lo unimos con una T de 1 pulgada en posición con el orificio hacia arriba. En el otro extremo de la T colocamos un pedazo de tubo de 5 pulgadas de largo. En la T de la parte de arriba colocamos un pedazo de tubo de 2 pulgadas para unirlo a otra T de 1 pulgada. En el tubo de 5 pulgadas de la parte de abajo colocamos una T de 1 pulgada y la unimos a la T de la parte superior mediante un pedazo de tubo de 10 pulgadas de largo. En la T de la parte de arriba colocamos un pedazo de tubo de 2 pulgadas y lo unimos a una T de 1 pulgada en posición con el orificio hacia arriba. En el otro extremo de la T colocamos un pedazo de tubo de 5 pulgadas de largo. En la T de la parte de arriba colocamos un pedazo de tubo de 2 pulgadas para unirlo a otra T de 1 pulgada. En el tubo de 5 pulgadas de la parte de abajo colocamos una T de 1 pulgada y la unimos a la T de la parte superior mediante un pedazo de tubo de 10 pulgadas de largo. Por último, para terminar esta pieza, ponemos en la parte superior e inferior de las T 4 pedazos de tubos de 2 pulgadas, los cuales van unidos mediante 4 tapones que servirán como terminación de esta primera parte. Aquí tenemos 2 piezas cuyo procedimiento de ensamblado es el mismo. Ahora procederemos a unir las 2 piezas y para ello usaremos los 3 tubos de 21 pulgadas de largo
Ahora colocaremos los 4 pedazos de plywood que previamente cortamos de 24 por 10 pulgadas. Pues bien, señores, hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale me gusta y cualquier pregunta me la deja en los comentarios que con mucho gusto te la contesto. Gracias.